¿Cómo está, señora, señor? Gracias por la sintonía que nos brinda aquí en Canal Tendencias, a toda la gente del sur de Curicó, Coyhaique, que nos ve a través de las señales telefónicas del sur, en Santiago a través de GTD Manquehue, y la gente que nos sigue mucho a través de tendencias.cl. Hoy vamos a hablar acerca del feminismo, tema bastante contingente, donde usted puede debatir a través de las redes sociales, a través del hashtag CDB-feminismo. Hashtag CDB-feminismo. Para ello nos acompañan 3 mujeres en este programa y un abogado. Javiera Olivares, ¿cómo está usted? Muy bien. Después muy de contenta. su ardua pelea como ex candidata, ¿eh? ¿Cómo fue la aventura? Interesante, aprendí mucho, tuve oportunidad de vincularme con distintas organizaciones sociales, amigos, amigas, vecinos, vecinas, la verdad muy enriquecedor y además seguimos en contacto, así que un trabajo que continúa, que no termina en la campaña. Le damos la bienvenida aquí al canal Tendencias a Teresa Valdés, socióloga. Gracias por estar con nosotros aquí en este programa. Me gusto estar aquí. Vivian Mayra, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Tremendo tema. Tremendo tema y encantada de estar con ustedes nuevamente. Don Aldo Duque, hombre sin sombrero y con barba. Sí, cambiando el look. Eso como una imagen, un cambio sí. de imagen. Hay que renovarse, nunca es tarde. Teresa, quiero partir contigo a propósito de este tema que ha sido bastante debatible y particularmente todo este año. No se veía tan fervientemente este tema en nuestra sociedad. Y cuando uno busca definiciones de este tema, dice doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han sido reservados para los hombres. Entonces, ¿cuál es el fenómeno sociológico que está pasando en Chile? Porque yo podría decir que esto prácticamente ha sido este año. O sea, nunca había, bueno, venía desde atrás, obviamente, pero nunca había estado tan emergente para que el presidente Piñera incluso se haya adherido al sector casi más opositor de su tendencia política en este tema. A ver, mira, el feminismo es muchísimo más que esa definición. Es claramente una filosofía que tiene que ver con la igualdad y que tiene una historia larga, digamos. Uno puede encontrar las raíces en la Revolución Francesa de ahí en adelante y sin duda un respaldo muy significativo a nivel mundial con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece claramente que todos nacemos iguales en dignidad y en derecho, independientemente de cualquier condición. Pero Chile tiene una larga historia de un movimiento de mujeres que ha luchado por la igualdad. Si el punto es la igualdad, ¿no es cierto? Tenemos la lucha por la igualdad, tenemos algunos momentos marcadores. Antonia Tarragó y Isabel Lebrun, el año 1877 consiguieron que las mujeres llegáramos a la universidad, pequeño detalle, digamos, que consiguieron que pudiéramos dar exámenes válidos. La lucha de 50 años por obtener la plena ciudadanía, el derecho a voto y a ser elegidas como diputadas o como presidentes, que culmina el año 49. Después el movimiento de mujeres bajo la dictadura, que reivindicó la democracia en el país y en la casa y que fue muy masivo. Entonces el movimiento social siempre tiene momentos de visibilidad y momentos de latencia. Lo que vemos ahora es el resultado, la acumulación de todo esto y que ha estado en latencia y que desde el año 90 en adelante, después, ¿no es cierto?, que termina la dictadura, ese movimiento masivo en las calles, plantea políticas públicas para la igualdad. O sea, desde el año 90 en adelante tenemos políticas públicas para la igualdad, la creación del CERNAM y un montón de cosas. Entonces, esto es un momento de ese movimiento. Estoy de acuerdo. Lo que llama la atención que en el gobierno anterior, siendo una presidenta mujer, no hubo tanta efervescencia de movilización social en un tema como este, justo este año. Depende, porque el año, o sea, hace 3 años, cuando es que estuvimos con las marchas por la violencia y el Ni Una Más, o sea, tuvimos miles de mujeres en la calle. Lo que pasa es que lo que muestran los medios no necesariamente es lo que es. Hay que hacer cosas muy extraordinarias para que los medios de comunicación le den sobre todo la magnitud y la importancia social y cultural que tienen esos hechos. Se tienden a evaluar, digamos, con ciertas miradas más de ciencia política, son cuántas, quiénes son las voceras y qué sé yo, siempre te cuestionan, bueno, pero no se entiende porque son muy diversas, pero la verdad es que esto es un movimiento que viene hace mucho rato y la presidenta Bachelet abrió las puertas. Esto que está pasando ahora tiene que ver con un primer gobierno de la presidenta Bachelet, donde tuvimos, ¿no es cierto?, una movilización, ya los inicios de la movilización estudiantil, se abren las puertas. Aquí confluyen una historia de un movimiento estudiantil en las calles con una historia de un movimiento de mujeres que dice no más, ¿no es cierto?, a la violencia, no más, porque parte fuertemente ahí, no más al acoso, no más a la discriminación.
Javiera, ¿qué te parece la propuesta o el grupo de propuestas que ha desarrollado el actual presidente en esta materia y cómo lo ha enfrentado? O sea, cómo lo ha puesto en la palestra, quizás tomando mucho también de la vocería de los propios movimientos que han nacido incluso del propio Partido Comunista. ¿Cuál es tu mirada de esto? A ver, lo que primero diría es que estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea la Tere. Yo creo que aquí lo que estamos viendo es la expresión, efectivamente, una efervescencia de un movimiento social que hoy día tiene una importante participación estudiantil, pero que es el resultado de algo que yo siento que se estaba incubando desde hace tiempo. Por no repetir lo que ya ha dicho la Tere de toda la gran historia, de larga data del movimiento feminista, que por lo demás ha sido siempre muy politizado. Entonces también, ojo con despolitizar algo que en realidad surge desde la esencia de la lucha política por la igualdad de los derechos, en este caso de las mujeres, pero que tiene una profunda criticidad también con una política que mantiene un status quo que es injusto y que se expresa también, por supuesto, en la inequidad para mujeres. Entonces, esa expresión, sin duda, ha estado más vinculada a una expresión política que está vinculada con el sector político de la izquierda, más allá incluso de los partidos. Hay un sector político de izquierda desde... Probablemente no podría decir todos los nombres, pero las experiencias que conozco, por ejemplo, el propio Luis Emilio Recabarren, ¿no?, el fundador del movimiento sindical chileno, iba salitrera por salitrera, junto con Teresa Flores, con Inés de Zárraga, comentando y hablando, ¿verdad?, con las trabajadoras y los trabajadores respecto de sus derechos y cómo también había que luchar por los derechos de las mujeres. Entonces, ahora, más que ser patrimonio de algún sector, de algún partido de la sociedad, pareciera que hoy, y lo ha dicho así el presidente, quiere un gobierno más de conversación, más de consenso, más de unidad, pero particularmente las medidas que ha propuesto, ¿te parecen medidas que son razonables, todavía son medidas un poco moderadas, conservadoras? Yo creo que en general lo que hace el gobierno, y me imagino como periodista que hay asesores comunicacionales también detrás de esto, lógicamente, que buscan un momento oportuno para poder entregar un paquete de medidas, algunas mejores que otras, muchas de las cuales ya existían y que se dieron incluso en el gobierno recién terminado, el gobierno de la presidenta Bachelet, incluso el toma proyectos del gobierno anterior, como en el caso de la violencia de género, etcétera. Entonces, efectivamente aquí lo que hay es, a mi juicio, un oportunismo político-comunicacional que me parece válido, digamos, desde el punto de vista de un presidente que quiere visibilizarse, que quiere parecer dialogante, pero ¿cuál es el problema que tiene? Para no ir punto por punto, porque son 12 puntos, sería muy largo, pero sí voy a hablar primero una opinión general. El primer problema que yo veo que tiene es que esto se define en 4 paredes. O sea, aquí se juntó el gobierno, la ministra, con no sé quién, con qué tipo de asesores, los desconocemos, no, tampoco son, no sé si lo habrá dicho en la ceremonia, no tuve oportunidad de ir, no fui invitada tampoco en realidad. Pero no hay una mesa de, por ejemplo, una mesa de conversación, un espacio de encuentro con un movimiento social hoy día que es potente y que tiene decenas de centros de estudiantes y educativos, digamos, tomados o en paro reflexivo. Entonces, no hay una incorporación del movimiento social. Primera cuestión que me parece preocupante. Te hago un alcance ahí, porque tú le llamas oportunismo político, me gustaría saber la visión también de Aldo en este tema, porque lo que hace la propuesta del presidente es que toma mucho contenido de los movimientos sociales. O sea, si yo tomo 3 puntos de los que están ahí, que vienen de los movimientos sociales, bueno, estoy tomando los puntos de lo mismo que ellos están planteando. O sea, no veo que eso signifique que necesariamente él no ha considerado el diálogo con ese sector. O sea, a ver, esa es la versión que da el gobierno. La verdad es que los movimientos sociales han dicho que no es así, no se sienten representados con los 12 puntos, si bien valoran algunas iniciativas, no se sienten representados. Los 12 puntos hay por lo menos 3 o 4 que han sido sostenidos por los movimientos sociales. Sí, pero es que lo que pasa es que, más allá de que, yo te partí diciendo, hay algunas medidas mejores que otras, hay algunas que toman cosas que se han planteado antes, incluso en el gobierno anterior, por supuesto, hay algunas que también responden a demandas puntuales, pero yo creo que un espacio de diálogo es siempre enriquecedor, especialmente cuando tú tienes un movimiento social que está actuando in situ, digamos, que está marchando por las calles, que se está tomando espacios educativos. Entonces, creo que esa falta de riqueza se pierde si hoy día tenemos un gobierno que no se vincula con eso que está hoy día creciendo, expresándose. Entonces, ese es un primer punto. ¿A ti, me Aldo, quedan más? ¿Tú compartes esa visión, Vivian? Que lo que ha faltado ahí es un mayor diálogo con el mismo movimiento social antes de tirar, no sé, un grupo de medidas, digamos, a un proyecto de ley. ¿Lo ven de la misma manera que lo ve Javiera?
Yo coincido con ambas en muchas cosas, partiendo por digamos, todos los datos históricos, que la primera lucha, ¿no es cierto?, fue para que tuviéramos derecho a educación, la segunda a sufragio, la tercera ola comienza alrededor de los años 60 y se reactiva ahora en los 90, incluso podríamos llamarlo una cuarta ola, quizás, no lo sé, bueno, eso es un tema más bien de la Teresa, que como socióloga lo va a poder explicar mejor. Yo aquí veo dos cosas, veo que es una oportunidad. Frente a todas las crisis hay una oportunidad para que esto se convierta en un factor de producción de cambio o para que volvamos a la ortodoxia machista que ha existido siempre, con la dificultad, digamos, de que y hay muchas barreras, ¿no es cierto?, de tipo ideológicas, sociales, culturales, etcétera. La dificultad de que, en el fondo, para que la cultura nuestra, ¿no es cierto?, nuestra sociedad empiece a entender esto como un cambio real, los hombres, comillas, digamos, van a tener que ir cediendo parte de sus derechos y eso a nivel consciente e inconsciente es un proceso difícil. Yo lo veo como un proceso de cambio, creo que las 12 medidas son un primer paso de avance. Okay, pero la forma de las 12 medidas, es bueno el punto que toca Javiera, porque dice, aquí hay una especie de oportunismo político, porque en el fondo ve que esto no nace, de su propio sector, sino que nace de un movimiento social que es relevante. Está bien. Y que eso le permite, de alguna manera, obtener una cierta empatía con la sociedad en algo que está demasiado sensibilizado. Entiendo perfectamente la opinión de Javiera y podría, digamos, compartirla desde alguna perspectiva. Sin embargo, al estar en la política, y te digo como parte del movimiento de Evópoli, en donde le propusimos al presidente una agenda, digamos, bastante estructurada, donde se converse con los distintos actores sociales y de verdad se recojan las iniciativas y se recojan los sentimientos de las personas para poder seguir avanzando. A mí me parece que este es un primer paso, no lo encuentro definitivo, no creo que haya que estar cantando victoria, pero sí agradezco, digamos, independiente que haya sido desde el lugar que haya sido, agradezco que es un primer paso para que por fin podamos construir una sociedad independiente, digamos, de todo este ortodoxismo machista que ha reinado desde la época de las cavernas, porque esto parte, digamos, de la época de las cavernas. ¿Aldo? Yo creo que el análisis hay que hacerlo en términos mucho más globales. De partida, no creo que el feminismo sea propiedad de un sector político. Creo que esto es un reduccionismo. Creo que colocarle, atribuirle la propiedad de un movimiento histórico que tiene una evolución en el tiempo y que ha permeabilizado todas las capas sociales y decir, este movimiento ahora tiene dueño y el dueño es la izquierda, me parece que reducir el nivel del debate, sin perjuicio de que respeto profundamente quien así lo sostenga en el caso Javiera. Creo que el feminismo, como fenómeno social, es un invitado que llegó para quedarse. Ahora, no creo que todo el tema se reduzca a la igualdad. Yo creo básicamente en la diversidad y a partir de la diversidad la construcción de derechos homologables equitativamente, de forma tal que un sexo no sea considerado de segunda clase por ser tal, sino que dentro de la riqueza de la diversidad se construya la igualdad en base a una homologación de derechos que nos haga ser todos iguales en las mismas oportunidades, en el mismo acceso a los bienes y servicios, en el mismo acceso a la educación y una serie de derechos. En consecuencia, partiendo de la base de la diversidad y partiendo de la base de que el feminismo es de todos y todas y no pertenece a un sector político, creo que en ese sentido las medidas que ha anunciado el Ejecutivo van en el camino correcto. ¿Cuál es la diferencia entre diversidad y igualdad para ti? La diversidad parte, a mi juicio... Danos un ejemplo con relación a este tema. ¿En qué sentido las mujeres no están en la misma igualdad que los hombres en Chile? ¿Y en qué sentido a lo mejor en el punto de la diversidad también hay una sintonía que no funciona? Sociedad conyugal. Sociedad conyugal. ¿Por qué razón? Compareciendo dos socios a ese contrato que se llama matrimonio. Porque uno de los dos. ¿Por qué uno de los dos? El matrimonio es un contrato de intuito personal, en que necesariamente uno de los dos tiene que ser hombre y la otra mujer, actualmente. No estoy hablando del futuro, del matrimonio igualitario. Estoy hablando actualmente, históricamente. Los dos socios de este contrato, que se llama sociedad conyugal, que es una sociedad,
son distintos, son diversos. Dentro de esa diversidad se complementan, se enriquecen, pero ¿por qué razón? Y aquí viene el tema de la desigualdad. ¿Por qué razón la administración de la sociedad conyugal ha de recaer en el varón y no que recae indistintamente en la mujer o en el varón? En ese contexto yo digo, respetando la diversidad, la unidad entre hombre y mujer, hay una igualdad en el derecho. Partiendo de la diversidad de uno y otro, igualdad en los derechos. Ahí está la inequidad, en que ¿por qué ha de ser solamente para el varón la administración de sociedad conyugal y por qué no puede ser para los dos simultáneamente o uno u otro? Esa es la diferencia. Bueno, una contrapregunta. ¿A ti te parece que debería ser igualdad en todos los campos? Absolutamente en todo, no hay ninguna razón. La única diferencia entre un varón y una dama es exclusivamente de carácter biológico. No hay otro tipo de diferencias ni intelectuales ni sociales. Entenderlo de otra forma es simplemente retroceder 100 años en la evolución humana. Ahí voy un tema con Teresa, porque yo no sé si todas estas cosas, todos estos cambios se pueden realizar simplemente con proyectos de ley, porque también tiene que haber un cambio cultural relevante. O sea, yo no creo que simplemente por decreto, por proyectos de ley en el Parlamento, va a haber un cambio necesariamente de igualdad en esta materia. No sé cuál es la relación que tiene. Pero quiero decir una serie de cosas. Uno, cuando hablamos de aspirar a la igualdad y cuando las mujeres plantean la igualdad, tiene algo muy extraordinario, porque efectivamente hombres y mujeres somos diferentes. Y cuando se plantea la igualdad es porque estamos diciendo igualdad en dignidad y en derechos, reconociendo la diversidad de entrada. Muy bien, es muy extraordinario porque las mujeres afirmamos la igualdad en la diferencia siempre. Muy de acuerdo. Pero además es una igualdad que conlleva libertad. Sin libertad no puede ser igual, no puede haber igualdad. Estamos de acuerdo, pero es que eso tiene que ver con lo que tú dices, porque este sistema de género, y ahí entra el concepto de género, que es esta cultura que tenemos, que siendo, ¿no es cierto?, equivalentes, hombres y mujeres, ha definido jerarquías. Una jerarquía en que efectivamente son los varones los que han tenido el poder, la organización desde el patriarca, digamos, que regulaba la vida de las familias, de las mujeres, de los hijos, de los esclavos y de los animales, y de él dependía todo. ¿No es cierto? Es lo que nos va quedando, en un Código Civil que es de 1855, ¿no es cierto?, absolutamente napoleónico, donde efectivamente todavía no es solo este pequeño detalle el que queda, sino que quedan muchos de la estructura del Código Civil, que es de una familia patriarcal, donde efectivamente el hombre tenía toda la autoridad, y esto nos va quedando, y es maravilloso que de una buena vez, porque ese proyecto lleva mucho tiempo en el Parlamento. Es que ahí tiene sentido un proyecto de ley en ese ámbito, pero yo estoy hablando de un tema más de sociedad. Por ejemplo, pero es que déjame explicarte que las leyes son uno de los aparatos más significativos que ordenan la cultura. Y cuando tenemos un Código Civil de 1855, es decir, que todavía se piensa que lo que había en esa época, por todas las reformas que se le han hecho, la matriz sigue siendo la de una cultura que ya no corresponde. Estoy de acuerdo. Cuando se hace un cambio legal, lo interesante que tiene es que se dice, en realidad las cosas no están bien, lo que estamos viviendo es otra cosa. Entonces, nuestros representantes en el Parlamento dicen, este es el orden deseado, hoy día ya no se ajusta a eso, y en ese sentido la ley sirve. Porque dice, este es un orden correcto. Lo comparto Y a perfectamente. veces la ley llega tarde y estos movimientos van mucho más rápido. Pero obviamente que la ley no es suficiente. Pero tenemos una situación que es particularmente compleja. Cuando la reivindicación de las estudiantes feministas es por terminar con el sexismo. Es mucho más que lo que plantean las 12, o sea, no se nombra la palabra sexismo, no hay nada a lo que es el fondo de la demanda de las estudiantes. Entonces, cuando estamos hablando de sexismo y estamos hablando de una organización social y cultural, estamos hablando, por ejemplo, del orden laboral. Cuando nosotros tenemos una organización del trabajo que tiene una jornada laboral como la que tiene un modelo competitivo y exigente, la probabilidad de que los hombres puedan entrar en una relación y una forma diferente de compartir lo que aquí en las mismas propuestas están, ¿no es cierto?, de hacerse cargo, de relacionar trabajo y familia, de compartir hombres y mujeres la crianza, etcétera, etcétera, no resulta. Teresa, pero para la gente que nos está mirando en casa, primero definamos bien esa palabra sexismo en el contexto de lo que se está planteando ahí, porque es una palabra que también ha sido muy manipulada. Entonces, hoy día, ¿qué se entiende por sexismo? El sexismo es esta idea de que están los roles establecidos y los estereotipos en forma fija.
Y es este orden en que los hombres son superiores a las mujeres. Todos los hombres en nuestra cultura nacen de la mitad para arriba, hasta el más pobre nace de la mitad para arriba con derechos en su casa, y las mujeres todas, hasta la más rica y cuica y pelolá, es lo que quieran, nace, digamos, de la mitad para abajo y tendrá que cumplir con ciertos roles que la sociedad ha establecido. Y la educación reproduce ese orden como bueno. Eso es el sexismo. ¿Cómo vamos a hacer ese cambio para que la cultura reconozca que efectivamente somos iguales? Yo reconozco ni que más importante ni menos importante. Yo reconozco, Por eso apuntan a la educación sexista. Exactamente. Yo reconozco que un marco legal en muchos de los temas que toca Aldo y otros más ayuda muchísimo a un avance. Pero me cuesta visualizar que todo eso se resuelve por marco legal, porque hay cosas que no se resuelven por un marco legal. Por eso te digo, hay colabora, temas mucho más o sea, el complejos tema de la como es el educación, por orden ejemplo, el tema de la laboral. educación, por ejemplo. O sea, ¿cómo le das dignidad a una persona en un marco legal? Hasta en cierta medida en ciertos ámbitos, pero en otros no. O sea, no en es la así. educación, espérate, se viene trabajando por cambiar la educación desde el año 90 en adelante. Tú miras hoy día los textos escolares, los de segundo básico que se entregan a la mayoría de los niños de este país, y te vas a encontrar que hay un conjunto de elementos en los textos que ya cambian esta idea que las mujeres solamente servimos para ser enfermeras, ¿no es cierto?, de algunas cosas. Y ahora resulta Por los quehaceres del hogar. Podemos Claro, ser presidentas también, y ahora es un dado, es efectivo, Porque una digamos. socióloga, dos periodistas. Entonces Exacto, además trabajamos en el mercado laboral, pero anda a preguntarnos cómo nos ha ido en el acoso, porque todos sabemos. Entonces, tú tienes que trabajar con esos elementos y puedes trabajar mucho desde la educación, pero no es suficiente si los medios de comunicación, la teleserie, ¿no es cierto?, la propaganda, publicidad. siguen diciendo que las mujeres somos las de la cocina, las Así del es. pelo, del aseo, etcétera, etcétera. Javiera. Eso no se cambia con leyes y eso depende de todos. Sí, yo... ¿quieres que hable de ese tema? No, quería tú decir tú- otra tú- cosa, tú- Tafi. tú querías Quería agregar decir algo. dos cosas que no alcancé a decir antes respecto de las dos. Quería rebatirle a Aldo Duque También. Una réplica. Pero primero quería, claro, derecho a réplica. Pero no, lo primero es quería clarificar respecto de las 12 medidas, o más que clarificar, agregar, aparte de esto del oportunismo político que yo dije, o sea, lo critico por un lado, pero por otro me parece que es algo evidente Bien, que iba a ocurrir. O sea, obvio. cualquier presidente, incluso que podría no estar de acuerdo con las demandas de las mujeres, del movimiento feminista, probablemente hubiese hecho lo mismo, ¿me entiendes? Porque era el momento, era la oportunidad política. Entonces, pero ¿cuál es por qué yo hacía la diferencia respecto de entender este movimiento como un movimiento político también? Y que no significa hablar necesariamente de propiedad. Es más, el tema de la propiedad muchas veces lo hemos discutido aquí, y yo pienso mucho más en una propiedad colectiva que individual de algunos sectores. El punto es constatar una realidad. Y aquí el movimiento feminista es un movimiento histórico que ha tenido expresiones políticas, más allá de los partidos, en los discursos de las mujeres que han sido las voceras, las dirigentes, las que han levantado este gran movimiento feminista. Y esas vocerías, y aquí voy a una de las otras críticas que tengo con los 12 puntos, apuntan a cambios estructurales también, en distintas materias. Y tal como se ha señalado aquí, los 12 puntos siendo, por supuesto, valorables, o sea, si uno dice es mejor eso que no tener nada, por cierto, que es un avance y se está haciendo una propuesta, ¿Pero qué faltan los 12 pero una puntos, a tu propuesta juicio? que no apunta a cambios estructurales y que, por ejemplo, para mencionar una medida, habla respecto de esta idea de la equidad en las ISAPRES, ¿no? Y resulta que al día siguiente nos damos cuenta que detrás de esa medida hay una letra chica que lo que plantea no es que esto está asociado a un derecho, al derecho a la salud, por ende se hace cargo de manera protegida por el Estado, sino que lo que significa es que quienes van a hacerse cargo de la diferencia ni siquiera son los privados, por ejemplo, sino que son los hombres. Entonces se nos dice a las mujeres, a través de esta medida del Ejecutivo, ustedes van a pagar menos las que están afiliadas a la ISAPRE, que no responde más de un 20% por lo demás, no es ni siquiera mi caso. Pero además de eso, se nos dice, pero quienes van a pagar no son las propias ISAPRES y sus grandes utilidades, sino que van a ser los hombres. Entonces, aquí hay una disociación, es decir, nosotros defendemos, comillas, a través de esta medida los derechos de las mujeres, pero no así los asociamos a los derechos básicos de todo ser humano, que también, por supuesto, le pertenecen a las mujeres, por ejemplo, el derecho a la salud, que debe estar garantizado de manera más clara y que no debe haber ningún tipo de privilegio a privados que
digamos, aumentan sus utilidades a través de estas grandes agencias privatizadoras de la salud, Ahora, hay un cuestión que tema se repite puede ser- en la, hay un tema que también puede en ser la discutible, pensión. porque finalmente eso tiene que ver con un tema de recursos, o sea, ¿quién financia finalmente? La ISAPRE, pues, la ISAPRE, Sí. el privado. Sí, Por claro, supuesto, eso es una perfecto. medida de cambio estructural. Claro, O poner sobre claro, la tela pero- de juicio la existencia y las grandes Sí, utilidades que sí, ganan claro. la ISAPRE. Es debatible, es que y discutible lo que también. Pasa, lo que pasa, Va a haber Agustín, mucho lo que debate pasa, en Agustín, eso. es que en el fondo lo que yo planteo con esto, si podemos estar de acuerdo o no, lo que yo planteo es que, a mi juicio, y me parece que no me equivoco, si trato de mirar la historia del movimiento feminista, es muy difícil separar la lucha por la equidad de derechos de las mujeres, la equidad en esta diversidad que bien se ha explicado acá, disociándola, digo, de la lucha por una alternativa de desarrollo que sea justa, un modelo que resguarde los Vivian. derechos de las personas. Y yo te digo después qué le falta. Sí. Vivian y Aldo, yo quiero volver a este tema de la definición de sexismo, y feminismo incluso, porque lo que puede entender, uno le pregunta a la gente en la calle qué es lo que entiende usted por feminismo, sexismo, en qué piensa que Chile tiene que avanzar, en qué Chile a lo mejor está absolutamente hace 40 años atrás, uno encuentra una diversidad de respuestas, incluso todavía no todos están de acuerdo, o sea, incluso algunos, hablo de un sector minoritario, pero las propias mujeres, como que esto del machismo no le parece algo tampoco tan atroz. O sea, ¿cuál es la mirada de ese lado, de esa óptica? Porque la gente efectivamente, incluso la terminología no lo logra entender mucho. Vivian. A ver, yo creo que el feminismo sí, si bien tiene distintas definiciones, digamos, no existe una que sea la correcta, es como lo veo yo, como un conjunto de movimientos que a lo largo de la historia, ¿no es cierto?, ha ido manifestándose, incluso con objetivos distintos, lo dijimos, en un principio fue por el derecho a la educación, después por el derecho a voto, en fin, por ese lado. Frente al tema de la educación sexista, yo creo que ahí está la clave. Lamentablemente es un proceso largo, como todos los procesos culturales y educacionales, que va a requerir de un tiempo, ¿no es cierto?, porque tenemos eso arraigado en nuestra cultura, es decir, desde que nace la guagua tú le regalaste el traje rosadito y la muñeca y al niño el celestito y el autito, o sea, está bien, y nos crían, ¿no es cierto?, nos No han hay alguna educado. frase aquí, ¿Ah? Siéntate como señorita, eres muy sensible para ser hombre, Claro. los niños no lloran, Claro. este juego es para niñas, Los estereotipos. no corras como niñita, Estereotipos, sí. Claro. mira qué buen papá, hasta le ayuda a cambiar los pañales, la señorita no dice malas palabras. O sea, Claro. eso está en el lenguaje, o sea, Sí, exacto, doméstico. por eso son estereotipos, incluso en una mirada de género que es otro tema, no es el minuto, pero en una mirada Sí, de pero es que un las género palabras, binario. Las palabras crean realidades Sí, finalmente, o sea, eso es súper evidente. ¿Aldo? No, obvio que sí. No, pero déjame terminar, pues si no he terminado mi argumentación. Por favor, adelante. Hay que pasar el lugar aquí. Ah, sí, pues. Es que Se van a siempre acusar dice de- Vivian y Aldo, o sea, no. Vivian y Aldo aparte. Somos dos seres pensantes, independientes. No, el tema también tiene que ver con esta mirada binaria, ¿no es cierto?, que tenemos culturalmente e históricamente. Pero ese es otro tema, no es el que nos convoca. Frente a la educación sexista, creo que de verdad es el momento para empezar con el cambio. Yo me imagino que como todo cambio tiene que ser prudente, tiene que ser un proceso y que se va a ir viendo en las nuevas generaciones. O sea, yo creo que ya las nuevas generaciones tienen una mirada absolutamente distinta. Yo lo veo como mamá, como académica en la universidad, en fin, tienen otra mirada que nosotros. Y a eso tenemos que apuntar, porque la verdad es que lo conversábamos las tres fuera de cámara, en maquillaje, y todas hemos tenido experiencias bastante humillantes, no poco humillantes, definitivamente, ¿no es cierto? También. Injustas. Y violentas. Violentas, sí, Y violentas, violentas. desagradables, de las cuales, si tú tienes carácter, puedes enfrentarla, pero hay muchas mujeres que son más tímidas, que tienen experiencias de vida que no les permiten, ¿no es cierto?, enfrentar estos temas, y ahí se convierte en una tiranía hacia esas personas. Entonces yo creo que este es el momento en donde nos unamos todas, independiente de los colores políticos, y tomemos la bandera que nos va a hacer bien para todos.
¿Aldo? Ya, señor. Está claro que en un panel de 3 mujeres y un hombre está claro que no hay que hablar menos. No, sí, hashtag. Alguna vez. No, siempre los hombres hablamos menos. La mujer tiene una habilidad verbal incuestionablemente superior a la del varón. Eso está archi demostrado. Falso, es falsedad Así que absoluta. yo creo que- Basta estar en una Eso reunión está con hombres demostrado, para saber de ¿sabes? qué se van a llevar la Que palabra. usted no conoce a mi señora. Pero bueno. Es una, no es todas. Claro. Así que voy a aprovechar a hablar aquí. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. A ver, el tema del sexismo y el feminismo. A mí tampoco me gustan estos términos que tienden a estereotipar los movimientos. Creo que el feminismo es mucho más que una definición. Creo que es un concepto. Y un concepto es la representación intelectual de unas características esenciales de un objeto. En este caso, un objeto intelectual y social. Abarca todo lo que implica esta generación emancipadora, igualitaria de la mujer, no frente al hombre, no anteponiendo al hombre y viéndolo como una especie de enemigo. Yo veía hace unos días atrás, unas chiquillas ahí hablando, estamos contra el machito, y el único macho que sirve es el macho muerto, y guárdate tu piropo que te quiero muerto, y otra serie de sandeces. Entonces, plantear el feminismo como una especie de guerra de los sexos me parece una involución. En consecuencia, el fenómeno del feminismo no lo tomo como una definición, lo tomo como un concepto, es decir, la representación intelectual de una serie de características esenciales de algo que está evolucionando en la humanidad que formamos hombres y mujeres. Por lo tanto, plantear el feminismo versus el hombre me parece absurdo. O sea, yo insisto que las palabras generan realidades. Entonces, le voy a tocar una frase que, de hecho, estaba en un ambiente social donde fue tocada el tema y generó bastante polémica. Y viene de una mujer, viene de 2 mujeres, no viene ni siquiera de hombre. Dice, a mí no me complica que mi marido sea el sostenedor de la casa y que yo esté en la casa, me encanta estar en la casa. Y por lo contrario dijeron que esa era una posición machista. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué opinas tú de esa frase y qué opinas tú de esa realidad? Porque eso construye realidad. Pero si el otro día, sin ir más allá, en la toma de una casa de estudio, llegó una niña embarazada. Y las otras mujeres, que está el video en internet, la sacaron a golpe. Porque interpretaron, aparentemente, que su comparecencia en ese estado implicaba un atentado al movimiento y a los que estaban ocupando la casa de estudio. Porque naturalmente el embarazo era como consecuencia de la relación con un varón. En consecuencia, cuando se llega a esos extremos, francamente farsesco, se desdibuja todo el sentido. Cuando una mujer dice, a mí me encanta tener hijos, a mí me encanta estar con mi marido, a mí me encanta hacer las cosas de la casa, a mí me encanta cocinar y criar mis hijos. Yo he escuchado muchas veces eso. Y me encanta. Pero eso es etiquetado incluso como machista. Pero inmediatamente surge la otra y la apunta con el dedo. Machista. Estamos Claro. hablando de... A ver, hay Teresa. una cuestión que tener individual. claro, no existe la mujer, existimos las mujeres y los Exacto. hombres. Entonces, mujeres que quieran tener hijos, estar en la casa, son felices con el marido proveedor, viva, eso es fantástico. Nosotros luchamos por el derecho de todos, pero luchamos por el derecho de aquellas que quieren hacer otra cosa, que su definición no es solo ser madre, esposa y Obvio. dueña de casa. Y ahí está la El responsabilidad aporte, y y a lo libertad que tú individual. dices, no es posible reducir la idea del feminismo, ni siquiera lo que están diciendo estas chicas ahora, que pueden haber muchas pasadas para la punta, eso es parte de un movimiento social. No hay nada más civilizatorio y más democratizador que el movimiento feminista. Cuando tú conseguiste que hubiera una democracia que efectivamente reconociera a las mujeres como ciudadanas, Un paréntesis. avanzaste a... ¿Y en qué estarían pasadas para la punta en este movimiento? a tu No, él juicio? está contando una cosa porque- que no me consta, pero Métete en lo que internet, pasa está es el que tú video. señalaste que aún en estos movimientos a veces están pasados para la punta. No, como porque que se ya- ponen radicales y que no ¿En qué quieren cosa- que en- entren. en No, qué pero cosa no te- quiero hablar de eso. Quiero decirte que en sociología, que no estudiamos sociología, el desarrollo teórico, conceptual y científico del feminismo y los estudios de género son bibliotecas completas. ¿Pero qué te Hay parece un que se- conocimiento pero qué te acumulado parece? a Te hago transformar una la pregunta sociedad. sola muy breve. ¿Qué te parece que se tomen una universidad y le prohíben el ingreso Es a que sus no compañeros estuve ahí. hombres por ser simplemente hombre? ¿Esto te parece razonable? Mira, me parece que cuando estamos en afirmar a un sector que ha sido discriminado y subordinado siempre, que haya una afirmación que lo central es la presencia de las mujeres y que estén haciendo asambleas feministas, asambleas de mujeres. Yo estuve en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile precisamente porque están haciendo talleres y programas paralelos y yo estuve con hombres porque ellos pidieron estar y tienen sus actividades paralelas como hombres y lo que hablamos fue de masculinidad
masculinidades, porque yo también he les investigado prohibieron eso. entrar, pues. ¿Ah? En el pedagógico las prohibieron entrar. Bueno, pero pueden reunirse afuera y hacer apoyo Pero desde fuera. O sea, no pueden entrar los hombres. En este minuto estamos afirmando el poder de las mujeres que hemos sido Y eso excluye a violentadas los por hombres, siglos hay que y dejarlos siglos. afuera. Yo no sé si estaría en esa posición. Ya. Entiendo esa posición. Entiendo que hoy día se está afirmando el poder de las mujeres y que eso significa que los hombres, como hombres, se pongan en una posición de decir en qué parada estamos. Por eso, Entonces, Teresa, tú no me contestaste la pregunta, pero ¿cuál? yo creo que es súper Te importante contesto cuando uno analiza un fenómeno sociológico, uno dice, bueno, esto me parece correcto, pero también decir, bueno, pero esto que está acá lo encuentro demasiado radical. sí, pero no es mi posición si yo no estoy, yo no soy parte de su constituencia. No digo que sea tu posición, pero tú estás analizando como socióloga, te lo pregunto, ¿en qué te parece a ti que a veces el radicalismo ya pasa a ser una cosa que no está en sintonía con lo que debe ser Es equilibrado? proporcional a los sufrimientos acumulados y a la rabia acumulada. Es proporcional, Eso te puede es llegar a justificar terriblemente cualquier proporcional. Son chicas violentadas, son mujeres, ¿no es cierto?, que han sido acosadas sexualmente. Si nosotras en nuestra propia historia, todas las 3 mujeres que estamos aquí, podemos hacer un listado y estábamos riéndonos de hacer una publicación con nuestras experiencias, más jóvenes les pasan más cosas, está está muy difícil justificado. y con una sensibilidad mayor. Entonces está justificado Esto eso. es proporcional a la rabia. No es y que se yo justifique, pero se entiendo, entiende. no entiendo, Empatizamos no con justifico, eso. porque como movimiento social está expresando en su momento cúlmine la rabia que tiene. Hay algunos gritos que obviamente yo no comparto y hay otros muy buenos. Eso es decir No, pues no y cierto. no, ¿qué parte no entendiste? La N o la O. No, pero un Que radicalismo- nosotros un las mujeres radicalismo- digamos que no Sí, pero un y que radicalismo, mal visto. pero reconoce que un radicalismo también puede llevar a otra cosa. O sea, por ejemplo, te toca un tema que puede ser muy sensible, que ustedes lo han tocado aquí también por experiencias personales, el tema del acoso. Entonces, ¿qué sería acoso hoy día? lo que pasa- Primero quiero hacer la pregunta a un hombre, ¿qué sería acoso a tu juicio, Aldo? ¿Y qué otra cosa? Ya es exagerado que me pidan que eso sea acoso sexual. Pero se lo acabamos de ver hace un par de semanas atrás. Veíamos que se cursó el primer parte por acoso callejero en Chile, en Las Condes. Y una mujer denunció a un varón y el parte de Carabineros, porque fue citado al tribunal, dice textualmente, acoso callejero, infracción denunciada, le dijo, siga comiendo ensaladas para que mantenga esa hermosa silueta. Claro. Resultado, ese hombre que dijo aquello está citado en un tribunal de justicia, seguramente va a ser condenado, esa condena va a ir a su hoja de días como conductor o lo que diga el juez de policía local según la multa que le aplique y va a ser sancionado. Claro, se va a decir, él no le pidió permiso a ella para sugerirle si le planteaba o no seguir comiendo ensalada y si ella quería saber cómo era su silueta, cómo le parecía a ella su silueta. Cuando estos fenómenos ocurren, cuando una ordenanza que tiene alcances jurisdiccionales, porque lo va a fallar un poder independiente del Estado como es la justicia, y un carabinero ha sacado sus funciones para ser un parte, porque un varón le dijo a una dama que encontraba hermosa su silueta, a mí me parece que o nos detenemos ahora, o bien, lisa y llanamente, los cuidados del sacristán van a terminar por matar al señor cura. Es decir, no dejemos que este tipo de detalles Eso sería un radicalismo. ensucien. a tu Esto juicio. para mí es netamente radicalismo. Si El usted quiere, pequeño perdón, si usted quiere detalle. comprar un auto, chiquillas, la mejor opción es Chevrolet. ¿Y dónde puede comprar ese auto? En Inalco. En inalco.cl usted encontrará una gama de vehículos Chevrolet, todoterreno, con un CAE, carga anual equivalente, que es donde salen los intereses, los seguros, todo ahí, muy barato. Vaya al líder, no se enrede más, señor Aldo Duque. Mire ese Camaro de color rojo que ¡Qué usted maravilla! tanto lo anhela. No lo acose, no lo acose. Y se lo Sí. presentan sin ninguna En mujer de pelo inalco.cl largo. la mejor opción al Sí, momento no, de no hay comprar un Chevrolet. A eso me Hablemos refería del yo, el del sexismo. radicalismo, ¿viste? Por fin Eso no es le- radicalismo. Cuando hablamos de el Pero, ¿qué te acoso, parece eso? ¿Qué te parece eso? Yo no estoy de acuerdo, obviamente que no Ya, estoy de ya, acuerdo. pero digan también esa parte ustedes también, No pues, conozco la ordenanza de las Condes como para saber cómo han definido, cómo lo entienden. Esto es un tema que va a debatirse ampliamente. Y Lo vamos que está viendo el claro, contexto también, por y la eso que- cara, y la comunicación no verbal que hubo detrás. Exactamente, Vamos porque no viendo, es solo las porque se hacen palabras. no lo los giles, sabemos. pero Pero lo después otro que se- le falta a la... No, yo no Lo que quiero pasa es decir que nunca sabe más lo un que-
piropo lo ¿sabes lo defendía que pasa? nadie. Sí, ¿sabes? pero no se entendió. Aldo Duque no mire No, así para a nada, la no, vida. estoy ¿Sabes mirando lo que al frente, pasa? ¿no? Es que, de verdad, aquí yo, perdona Tere, solo dale. agregar un punto. Yo creo que a propósito de que intentamos definir la palabra y partimos el programa con eso, feminismo, yo los invitaría a que pensemos ahora qué es lo que quieren decir o qué significa, cómo entendemos la palabra radicalismo. Porque cuando un hombre se para delante de una mujer a decirle que es radical que una mujer denuncie un piropo, yo les pregunto si ustedes han pensado lo radical y lo violento que es para una mujer estar acostumbrada a que te miren de manera obscena, a que te toquen de manera obscena, a que cada vez que tú estás en un transporte público desde que eras niña, te has tenido que enfrentar a cosas que los hombres, como están en el orden de las cosas, no se enfrentan. Entonces, ¿Qué es obsceno? yo los invito, podríamos, al hacer el programa te Otra. puedo contar una serie de No, pero anécdotas, esta es la es que las oportunidad. cosas no se, No, no, porque quiero- es que las cosas no se hacen sobre anécdotas personales. Lo que yo intento decir es poner el acento de lo radical justamente en sentido Sí, y contrario. si yo considerase, Lo por ejemplo, radical que tú es me el estás- que yo abuso. quería si ir yo al fondo, considerase- quiero ir a pero, explicar. En Javiera, ese caso, el aquí ejemplo mismo. que dio Aldo Pero Duque, radical perdón, es el abuso Javiera, el caso, al cual nos vemos él dio enfrentar un las mujeres ejemplo, en distintos espacios. Javiera, él dio un ejemplo súper... Eso es muy radical. ¿A ti te parece que eso es sería radical. obsceno, sería acoso? No, Es sería- que no lo sé, radical. no tendría que haber estado ahí Tendríamos para que ver haber si, o sea, estado si la ahí. Juzgando persona... lo que- juzgando lo que él está diciendo. Agustín, pero déjame tendría que conocer los explicar algo que es antecedentes, fundamental. suficiente. Texto, po. El tema del acoso sexual se refiere a sexo. Cada vez que hablamos de sexo hablamos de cuerpo. Cuando el cuerpo de las mujeres pasa a ser tema de comentarios, de agarrones, de no sé qué más, estamos en presencia de un acoso sexual. Si resulta que además te empiezan a invitar y a hacer proposiciones todas de contenido sexual, estamos en presencia de invadir tu territorio y tu Entonces, estamos de acuerdo, intimidad. Que además no estamos de Y ocurre al eso revés. en el espacio público, en el espacio Pero privado. cuando a una en el mujer se trabajo. le dice, hoy te ves estupenda hoy día. No, eso no tengo ningún No, bueno, porque problema. también No se le podría está- referir al cuerpo, entonces, Claro, pues, claro. te ves estupendo hoy día, también habla del cuerpo. Pues, Entonces, si yo O sea, considerase- el hoy No sé. día ya tiene una cosa como diciendo ayer no. Y te quiero decir, Es que ahí está el tema, ¿te eso fijas? es lo que le falta a las Pero es las que a lo mejor propuestas ayer no se veía como se la- veía hoy a ver, día, A ver, entonces, Agustín, mira, las Agustín, perdón, por todos favor. saben perfectamente cuál es su estamos hablando. intención, su Sí. intención. No, no, y no, tal. ahora te lo Hay una dice. serie, No, uno yo estaba hablando, puede- perdón, yo estaba hablando de radicalismo delante. Por favor, no me Pero a mí me descontextualicen el parece- tema. ¿Qué es lo que es radicalismo? Déjame parece que- terminar la idea. La idea Ahí está es el que ejemplo. a las propuestas del presidente le falta el tema del sexo, el tema sexual. No nombra la palabra más que acoso sexual ahí, no nombra la palabra género en ninguna parte. Exacto. Y eso es el nudo de la cuestión. ¿Cómo nos relacionamos hombres y mujeres que tenemos sexualidad? Que siempre que estamos aquí tenemos nuestro sexo, lo tenemos. Y por lo tanto somos sensibles y todo. ¿Cómo aprendemos a no invadir el territorio del otro si no hay consentimiento? Por eso el proyecto de ley, ¿no es cierto?, que se está planteando, es. porque el tema de cuándo hay violación, cuándo hay acoso, está determinado por el tema del consentimiento, hay violación. Pero si eso ya- consentimiento. la ley ya lo y eso dice, pero- cambia las relaciones, va a Eso, cambiar las el relaciones entre las 31 ya lo personas. dice. Es que mira, es que te coloco casos prácticos. A lo mejor lo que para mí no es invadir el territorio del otro, para el otro se puede sentir invadido. Te insisto nuevamente, decirle a alguien, hoy te ves súper buena moza. Pero es que eso es no, es que yo distinto. me siento como acosado hoy día porque me está Pero invadiendo mira, un yo te territorio. Para mí invito- no. Es bien, Entonces, pero es bien entonces- distinto decir hagan el te ves buena ejercicio los moza hombres a aquí que sigue comiendo presentes salapa que de mantengas tu jugar. cuerpo. Hoy ¿no? día Hagan el está buena ejercicio, moza. mira, Hoy día está hagan el ejercicio estupenda. los hombres aquí presentes de jugar al este juego del role playing. Dense vuelta y piensen en sus vidas y en sus reuniones laborales, políticas, sociales. ¿Cuántas veces mujeres se han referido a su físico? No importa con qué palabra. ¿Cuántas veces? ¿A nosotros? A ustedes. Hagan el ejercicio. Denlo vuelta. Es cosa de las redes ¿Cuántas- sociales. No, pero no te hablo de las redes sociales. Te hablo de tu vida personal. Estábamos hablando de la barba del ¿Cuántas señor veces- Duque, cuántas o veces- sea, ¿me entendí? Pero escúchame, ¿cuántas veces en tu forma de vincularte con otros en lo laboral, en lo político y en lo social ha sido o ha tenido referencias respecto de tu físico? No lo digo para que empecemos a hablar de las anécdotas, yo los invito a hacer eso. No me interesa por lo demás conocer su vida privada, pero lo digo para que también desde la casa hagamos ese ejercicio. Porque siempre, y se los garantizo, no tengo que tener un estudio sobre la mesa para plantearlo, siempre, en cualquier caso, las mujeres nos vemos más expuestas a eso. Y hay una acumulación de violencias, ¿Pero por qué lo planteas de como alusiones, un enfrentamiento? Pero déjame ¿Por qué lo terminar. planteas como un No, lo que te enfrentamiento? estoy haciendo Buenos ver, y te malos. estoy invitando. Pero si hay un dato No es- Te estoy no es invitando, una te estoy guerra. invitando. No, No es una Aldo, guerra. sígueme lo que te estoy planteando. Te No te estoy estoy siguiendo, invitando. pero- No, porque porque estás nosotros diciendo lo que yo no estoy estamos expuestas. diciendo. ¿Quién te expone? Te estás diciendo lo que yo no estoy No, pero es que- diciendo. pero entiéndele Si hasta me el permites final. terminar la idea, yo te Pero, puedo por favor, explicar. Entiendo que es un diálogo. Por eso, para poder terminar Y mi no- idea y y que no- me y no pueda, monólogo, me pero está bien, pueda, si no tú lo entiendes, me sí puedas lo entiendes, rebatir. No, claro. yo no estoy haciendo un monólogo. Pues, no. Estoy invadiendo- planteándote una está invadiendo idea. territorio. Estoy Te vayan planteándote una territorio, idea. sí. Estoy planteándote una idea que quisiera terminar.
lo que yo estoy haciendo, no estoy transformando esto ni en una guerra, ni mucho menos, lo que yo estoy invitándolos es que ustedes pongan el acento de lo radical en lo que efectivamente ha sido radical por décadas y desde que la historia existe. Eso es lo que estoy diciendo. Lo radical es aquello. No es que hoy día existan movimientos que cuestionen eso en diversas formas, que uno podrá compartir unas más que otras podrá decir, mira, yo con esto estoy en desacuerdo, pero eso ya es la opinión individual de cada uno. Pero aquí hay una radicalidad histórica de inequidad, de injusticia y de violencia contra la mujer. Eso lo sabemos todos. Eso es lo radical. Ya eso apuntamos. Ahí el radicalismo. El tema es que si trivializamos el debate y decimos, por ejemplo, en la calle, ¿qué se entiende con una mirada lasciva? Si yo voy caminando por la calle y considero que, o voy conduciendo mi vehículo, y me detiene la carabinera y me dice, señor, sus documentos. Digo, señorito, no le pasó nada porque sentí que su mirada fue lasciva. Y yo denuncio a la carabinera. ¿Dónde está el sentido del obsceno? Yo siento que la mirada de la carabinera puede ser obscena. Pues. Sí. Yo siento que la mirada de la funcionaria puede ser lasciva. Y me voy a ir a la comisaría y la voy a denunciar por darme una mirada lasciva o obscena. Eso depende de lo que diga la normativa. Yo quiero saber qué es lo que por dice. Eso es que no podemos trivializar el punto. Estás trivializando tú algo que es demasiado importante. Es que por eso digo, tú lo estás trivializando, poniendo un ejemplo cuando que tú es llevas a absurdo. un hombre o a una mujer al tribunal, a un tribunal de justicia, y mueves todo un aparataje judicial, porque un varón le dijo a una dama, señorita, sigo comiendo ensalada porque su silueta es hermosa, y lo llevas a un tribunal y lo juzgas y mueves todo un aparato del Estado. Por eso y para eso, a mi juicio nos hace perder el norte lo importante, que es construir igualdad entre hombres y mujeres, que eso es lo que debe ser lo más importante, igualdad entre hombres y mujeres, reconociendo la natural diversidad, que es lo que enriquece y que ha permitido a este mundo avanzar en 2 millones de años. Pero cuando pasó eso en la calle, le dijeron, es porque ya pasó. Yo estoy de acuerdo contigo, tenemos que prevenir lo principal y por eso falló la propuesta del presidente, porque no se refiere a la educación no sexista. Exacto. Es ahí donde está la raíz. Nosotros tenemos que transformar la cultura con todas las herramientas, que son todos los aparatos de socialización, donde la escuela es uno. No solo eso, por eso nombro los medios de comunicación. No, pues cierto. Pero cuando tú tienes un hecho que ya se produjo, llegaste tarde. Yo estoy de acuerdo. Pero eso de que te digan y te griten cosas en la calle y el listado que han ido saliendo ahora en estos días, ¿no es cierto?, en las redes, de las cosas que te han dicho son miles. Entonces, tú puedes poner un ejemplo que ridiculiza, pero se entiende la idea. Por supuesto. Nos queda poco tiempo de programa. Si ustedes fueran los legisladores, si ustedes hubiesen sido legisladoras y hubiesen sido parte de redactar los proyectos, las 12 medidas, ¿qué cosas habrían agregado y habrían sacado de este proyecto específicamente? Y me gustaría que lo expresaran en un lenguaje, perdonen que se lo diga de esta manera, para la dueña de casa que está ahí, para la persona que está viendo este programa, porque muchas veces no entiende mucho qué es lo que se habla con este tipo de leyes para proteger y entregar derechos universales a las mujeres. ¿Qué creen que les falta a este proyecto? ¿Qué cosas debieran agregarse? ¿Qué cosas a lo mejor no tienen mucho sentido porque no van a resolver mucho? Yo no sacaría nada. Yo no sacaría nada, me parece que todo aporta. ¿Está perfecto? No está perfecto. ¿Ya? Todo aporta. Pero yo pondría el tema de la educación, yo hubiera puesto, ¿no es cierto?, lo que está lo de las universidades, pero eso viene en la ley de educación superior, pero el tema de la formación de profesores, universitarios, nada de esto se enseña en las universidades. Los profesores llegan al colegio y se encuentran con todos los problemas que se encuentran sin haber tenido nunca clase ni de educación sexual, ni de género, ni de diversidad sexual. Entonces se encuentra con una cantidad de fenómenos que no saben ni cómo abordar. Entonces, desde la sala cuna en adelante, nosotros tendríamos que tener, ¿no es cierto?, una formación que reconoce a hombres y mujeres como iguales siempre, que sus necesidades pueden ser distintas, sí, porque tenemos biologías distintas, pero que tienen que ser tratados y reconocidos siempre iguales. Y que si al niño le gusta jugar con las muñecas, no les dé el ataque a toda la familia de sentir de que entonces el niño va a tener un problema, digamos, de orientación sexual y se mueren de susto. Bueno, ¿cómo le quitamos el miedo a eso? Con una formación sistemática de todos los aparatos de comunicación, muy especialmente la educación. Yo hubiera puesto algo respecto a los medios de comunicación, una reflexión, porque ahí se produce y se reproduce este machismo. Es cosa de prender la televisión abierta en este país para darse cuenta cómo se reproduce el machismo. ¿Cómo lo habrían hecho? ¿Cómo lo regularían? Antes que me lo respondan, si ustedes quieren arrendar un auto, digan, la mejor opción está en Dunamis Rentacar.
En dunamis.cl encontrará una gama de vehículos automáticos, mecánicos, la mejor opción al momento de arrendar un auto. Ni lo piense, Dunamis Rentacar. Hay un Dunamis en Concepción, hay un Dunamis en Concepción, hay un Dunamis en Viña del Mar también. Y por supuesto en Santiago, en Las Condes, también en Ñuñoa, Dunamis Rentacar, la mejor opción al momento de arrendar un vehículo. ¿Cómo puedes regular los medios de comunicación? ¿Cómo puedes regular la publicidad? Sí, yo ahí tengo una propuesta que la tengo hace mucho tiempo, la hemos discutido y que además hoy día está contenida en digamos, los puntos que planteamos como propuesta política en el Partido Comunista respecto de poder incorporar justamente cambios estructurales en el debate respecto de género. Sin duda, todos los puntos planteados por el Ejecutivo aportan, en términos genéricos, salvo algunos que a mí me preocupan, como el de las ISAPRE, pero lo que no hay son propuestas de cambio estructural. Y una de ellas, que es lo que plantea la Tere, es cómo hoy día el Estado se hace cargo de que hay que modificar, de que hay que hacer una modificación cultural y que para eso los aparatos de generación de contenidos culturales e informativos tienen que ser modificados. ¿Y modificados desde qué punto de vista? Buscando de que hayan más perspectivas, en el caso de los medios de comunicación, de interpretación de la realidad. ¿Y eso cómo se hace? A través de una ley de medios, fácil y sencillo, y que ha ocurrido además en diversos lugares del mundo. Por ejemplo, un proyecto de ley de medios que permita diversificar la propiedad editorial y económica de los medios de comunicación, que evite esta tendencia hacia la concentración que va cada vez peor, pero además a la privatización y a la extranjerización del capital, que ¿qué es lo que hace? Busca vender, busca ser rentable. ¿Y cómo ser rentable hoy día fácilmente? Entre otras cosas, cosificando a la mujer. Entre otras cosas, teniendo lenguajes que son sexistas. Entonces, educación y generadores de información y cultura son lo primero que hay que modificar de manera estructural. Educación no sexista, maneras de cuidar de que nuestros grandes medios de comunicación masivas pueden haber, por ejemplo, defensorías de las audiencias, que también existen en otros países, cuidar que no tengan lenguajes sexistas, que no cosifiquen a la mujer una censura, y generar más... No, muy por el contrario. Muy por el contrario, las defensorías de las audiencias lo que hacen es educar a las audiencias y plantearle a los medios cuando lo hacen mal, tal como lo hace el Consejo Nacional de Televisión, pero solamente respecto de la televisión, con multas que además son tan menores que no les importan a los grandes. Imagínate al señor Luxich, que le va a importar, le da exactamente lo mismo. Si quiere despedir a 300 trabajadores, como lo hizo hace unos días atrás, lo hace, ¿me entiendes tú? Entonces, hay que hacer cambios estructurales. Y eso requiere de una voluntad política que, desgraciadamente, los 12 puntos del presidente Piñera hoy día no la contiene. Por eso que es importante, Javiera, no separar este movimiento de lo político. Tú hablabas de oportunismo político y cuando también se le ha preguntado al presidente, ¿usted cambió? ¿Usted cambió del presidente que era el anterior? ¿O él ha dicho, lo que pasa es que uno también va aprendiendo de la evolución de lo que va ocurriendo dentro de la sociedad y tiene que saber bien y leer bien esos cambios? ¿Qué te parece a ti la ministra Isabel Pla, que ha estado también en el debate? ¿Cuál es tu visión de ella? ¿Cuál es tu visión también a propósito de esto, cómo la gente evoluciona a través del tiempo? O sea, a mí me parece que las personas, por supuesto, tienen derecho a cambiar y yo creo que eso se produce en la vida de muchos y muchas. Pero lo que yo veo a propósito de las medidas y de las ausencias importantes de cambios estructurales es que en realidad aquí no hay cambios de fondo. Aquí tanto los ministros, no solo la ministra de la Mujer y de la Equidad de Género, sino que también el ministro de Educación, no nos olvidemos sus dichos recientes, que han sido cuestionados por el movimiento estudiantil secundario y universitario que está exigiendo su renuncia. Entonces, presidente y sus respectivos ministros, ya quisiera yo pensar que hubiesen cambiado y hubiesen tenido una visión distinta de su punto de vista ideológico, pero y quisieran cambios estructurales de un modelo. La pregunta específicamente, porque cuando uno saca declaraciones, incluyendo del presidente y de la ministra que tiene de hace, no sé, 6 años atrás, y uno ve esas declaraciones, hoy sería inconcebible que hicieran las mismas declaraciones. Porque no pueden hacerlo, pues es como cuando, por ejemplo, Piñera en plena campaña plantea que él ahora ya no está de acuerdo con el lucro. Cuando él mismo, cuando fue presidente la primera vez, lo que dijo era que la educación era un bien de consumo y que estaba de acuerdo o a favor de que se lucrara en algunos ámbitos, en algunos espacios. Entonces, la pregunta va a la credibilidad de la ciudadanía, poca. Eso va la pregunta. Yo creo que es poca. Yo creo que los elementos que te menciono hacen que las credibilidades sean bajas, sean pocas. Y esta es una oportunidad donde hay un movimiento social importante que se está cada vez más generando más incidencia, creciendo, donde uno esperaría que las propuestas fueran de carácter más estructural. Ese es el punto. Yo quiero agregar algunas cosas.
en relación a lo que tú dices. En el fondo, cuando uno aprecia estos cambios en las personas, en las autoridades, uno dice ¡viva la democracia! Efectivamente, cuando se trata de gobernar para todo un país, para una sociedad, y esa sociedad está teniendo cambios, que las autoridades, ¿no es cierto?, vayan recogiendo sus necesidades, su demanda, me parece fantástica la democracia. Sin embargo, quiero retomar el punto que tú dijiste en algún minuto, esto del feminismo tiene o no tiene domicilio político y todas esas cosas. Yo te hablaba que el feminismo apunta a la igualdad y además a la libertad. Y aquí hay un punto que conecta con qué sucede con la ministra Pla, por quien yo tengo una muy buena opinión, la conozco de antes, sé que ella como persona, como mujer dentro de su partido, la ha pasado pésimo, ha vivido todas las discriminaciones y me parece que ella tiene capacidades para estar donde está. Pero el tema de la libertad es clave. El tema de la afirmación del derecho de la mujer en la ley de despenalización de la interrupción del embarazo es clave. Entonces resulta que las mismas personas que se declaran feministas hoy día estuvieron en contra de la ley. Por eso le hago la pregunta. Entonces, totalmente. yo entiendo que ella ha dicho se va a aplicar la ley, pero yo quiero saber si ella efectivamente está por el derecho de la mujer, por los derechos de las mujeres, incluyendo la autonomía para decidir sobre su propio cuerpo. Ahí hay un punto en que ni el jefe de los de asesores del Ministerio de Educación, que está, ¿no es cierto?, absolutamente en contra, ni el jefe de reforma legislativa. Hay que hacer una pregunta a ti, pero así de fondo, porque una persona puede decir, mira, yo no soy partidario de una ley de la despenalización del aborto, y así fue mi posición, pero debo entender que hoy soy ministro de Estado y tengo que estar sujeto a las leyes de un país, las leyes deben respetarse. Y además ir en la defensa de los derechos de la mujer en otros ámbitos más allá de este. ¿En qué ese discurso, esa declaración pasa a no ser creíble o no podría ser creíble por parte de la ciudadanía? Es parcial, no es que no sea creíble, es parcial porque uno sabe que no se va a jugar en algunos puntos que son centrales. Yo no sé si van a abordar el tema de la sexualidad, no sé si van a abordar el tema de la educación sexual, no sé si van a darle la profundidad al tema de que violencia no es solo violencia en el pololeo, por eso es maravilloso que vayan a poner urgencia a la ley, digamos, de la vida sin violencia, porque ahí hay un marco interpretativo, porque no es el tema de violencia del pololeo, es todo esto que estamos contando, desde que nace, que te están considerando, ¿no es cierto?, que eres propiedad de algún señor, y qué sé yo, que el papá, después ahí vemos cómo. Entonces, lo que necesitamos es que estén dispuestas a ir al fondo, y el fondo en este tema se llama sexualidad, sexo, que tenemos cuerpos distintos, que nos provocamos o placer, o otras cosas que pueden ser muy dolorosas. Entonces, mientras no vayamos a ese punto de fondo, y por eso hablamos de derechos sexuales y reproductivos y todo eso, ahí va a haber limitación. Entonces yo no digo que yo creo que la ministra puede hacer una labor excelente en una cantidad de planos, pero le va a estar fallando una cuestión muy fundamental que tiene que ver con el cuerpo físico sexuado que tenemos hombres y mujeres. Aldo, ¿tú compartes eso? No, yo creo que estas 12 medidas son un tremendo aporte, son un gran avance, creo que van en el camino correcto. Naturalmente no hay obra perfecta, siempre es perfectible, es propio de la naturaleza humana. Creo que el presidente Piñera, al ponerle urgencia, algo que la presidenta Bachelet, pudiendo hacerlo, nunca hizo, y siendo integrado al conglomerado que era sustentado por una serie de fuerzas políticas que ahora critican estas propuestas, pero que pudiendo haber pedido urgencia a la presidenta no se lo pidieron y ahora sí. Pero bueno, también forma parte del juego político de contrapeso y tratar de hacer oposición, que es legítimo, es natural. Hay un pueblo que manifestó una voluntad política en diciembre. El presidente se debe todo a ese pueblo. 26%. No, y el anterior tenía el 22, así mejor no hablemos de porcentaje. Entonces el anterior era menos legítimo que tenía el 22. 26%. Y el otro tenía el 22, o sea, era menos legítima por eso. Bueno. No, pero el presidente de todos los chilenos. Entonces este presidente, por eso no hablemos de porcentaje mejor, porque no es muy buena la comparación para la presidenta. Es presidenta. Entonces este pueblo, que es regido por este presidente y este gobierno, está claro que ha de ser servido para todos los miembros de la comunidad, opositores y gobierno. Es imposible dejarlos contentos a todos, pero que vamos en el sentido correcto, a mí me parece que sí, es un gran avance y espero que tenga mayor de los éxitos. Yo no lo voy a poder dejar contento a todos porque se nos acabó el programa. Villa, Mayra, si no me mata el director. No me da ni para una cosita. Las personas evolucionan. Uno, tenemos una oportunidad de productividad para el cambio. Dos, responsabilidad y libertad individual. Y cuarto,
conversemos, hay diferencias de opiniones, pues, pero podemos llegar a consensos, de eso se trata, vivimos todos juntos y tenemos que llegar a un punto común. Gracias. Yo también conozco muy bien a Isabel Pla, porque somos amigos, de hecho, fue parte del panel de este programa, conozco sus convicciones también respecto al tema del aborto. Hoy es ministra, hoy está en otro escenario, y hasta aquí, bueno, creo que las personas, incluso estando en un cargo de ministro, aún pueden, en sus convicciones personales, seguir manteniéndolas. De hecho, Sebastián Piñera dice que él siempre, su convicción ha sido que el matrimonio es, a su juicio, igualitario, le complica esa área, y lo ha dicho abiertamente. Obviamente, seguramente va a tener que convivir y también va a tener que dialogar con todos los sectores. Lo digo nomás como un alcance porque sé que la misma persona que tú conoces también la conozco yo profundamente. Javiera, gracias por haber venido. Conciencia de Valor, y esos tiempos que no venía con nosotros. Sí, he vuelto. Teresa, muchas gracias por tu aporte. Nos ha dado, por primera vez aquí. Al contrario, te vamos a seguir invitando porque nos ha dado un aporte como socióloga muy interesante en un tema que da para debate. Va a seguir debatiendo. Yo creo que vamos a ir a una segunda parte. Don Aldo Duque con su nueva imagen, espero que no lo tome como un acoso. Ya, está denunciado, señor. Está denunciado, señor. Nos vemos mañana a esta misma hora. Siga debatiendo ahí a través de las redes sociales. Chao, chao.